Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. En este caso lo que vamos a hacer es una rutina de abdominales para adolescentes principiantes, ¿vale? Así que vamos a ir con diferentes ejercicios para marcar el abdomen. Como siempre, antes de empezar, suscribiros, activar las notificaciones para que os avise YouTube de los próximos vídeos. También seguirme en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, lo tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos ahora mismo en la rutina. Let's go. Más dilación, ¿vale? Vamos a empezar con el primer ejercicio que os voy enseñando y vais haciendo, ¿vale? Vamos a empezar con este, ¿vale? Es uno de los ejercicios de mis favoritos, ¿vale? Y la idea es, con eso, os voy corrigiendo, ¿vale? Desde aquí. Vale, voy a poner desde el otro lado. Ahí. Muy bien. Eso es. Y intentar llegar con la rodilla aquí. Ahí. Eso es. Muy bien. Vale. Muy bien. Hay que acercarse también, que se vea bien. Sí, pero es que así se ve a todos, ¿sabes? Vale, muy bien. Vamos a ir, hacemos 5 más. 5 más y cambiamos de... Hacemos 4 series, ¿vale? De 10 repeticiones de estas, ¿vale? Que serían 15 segundos o 20 segundos. ¿Vale? La idea de estos ejercicios es entrenarlo por segundos más que por repeticiones. O sea, podrías poner un blanco. No, ¿cómo se llama? Temporizador, ¿vale? Y lo que vas haciendo con el temporizador, por ejemplo, lo puedes poner a 30 segundos o 20 segundos y vas calculando, intentar hacer las máximas repeticiones posibles, ya que no es lo mismo entrenar por tiempo que por repeticiones, ¿vale? Normalmente cuando haces por repeticiones, muchas veces es como que te duermes, ¿eh? Vas haciendo, que salga. Y la idea aquí es entrenar ya con, hacer 20 máximas repeticiones en 20 segundos, ¿vale? Y hacer 4 rondas de cada ejercicio. Así que vamos a ir otra vez, hacemos lo mismo y hacemos por 20 segundos, ¿vale? Les voy contando. Vale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, muy bien. 10 segundos, ¿vale? Y volvemos a hacer otros 10 segundos. El próximo ejercicio lo que vamos a hacer son lo mismo, del mismo movimiento, pero en este caso vamos a llevar la rodilla a un lado y al otro lado, ¿vale? De un lado al otro, ¿vale? Hemos hecho en el medio, ahora vamos a hacer al otro lado, ¿vale? Y vamos a hacer 20 segundos, lo mismo. Sí, no, esta rodilla, ¿para qué? Ahí, eso es, ahí, eso es, vale, va. 2, 3, 4, 5, 6, dale. Se nota, ¿no? ¿Notáis el abdomen? Hay que apretarlo, ¿eh? Se tiene que notar el abdomen. Ahí, a un lado y al otro, a un lado y al otro. Bien. En la parte de abajo del abdomen, ¿no? Es que esto lo mejor de hacer esto, hay diferentes estudios que dicen que normalmente el hecho de elevar las piernas arriba no te va a marcar el abdomen, o sea, no te va a marcar la parte de arriba. Pero esto es muy interpretable, dependiendo de la persona, depende de mucho de la intensidad que estés aplicando. Solo el hecho de estar en plancha, el hecho de estar en forma de plancha y hacer lo que es el tema del movimiento, la movilidad, vas a enfocarte mucho más y lo vas a tensar mucho más el abdomen porque estás como fortaleciendo el abdomen. Entonces la intensidad que aplicas también va a influenciar mucho y vas a tener más resultados o menos resultados. En cambio, lo que son las típicas repeticiones, o sea, los típicos ejercicios de crunch de abdomen, las típicas abdominales que se hacen, estas normalmente ya no se hacen mucho por el tema de la lumbar. Muchas veces hay mucha gente que le provoca el tema del dolor de lumbar y todo eso. En cambio estos movimientos son mucho más fáciles de hacer y da igual que pesen más o pesen menos, no te va a costar tanto. Aunque normalmente hay mucha gente que les hace mal.
O sea, no es lo mismo hacerlas bien y llevar muy bien el de esto que hacerlas. Luego, la idea también es mejorar la intensidad. Yo lo que hago normalmente con estos ejercicios es hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Hago 20 segundos aquí y luego 20 segundos a un lado, ¿vale? Fíjate que yo todo el rato lo que voy haciendo es en el abdomen, en los laterales, lo voy notando. O sea, yo lo voy notando al máximo el de esto. Luego vamos a ir de un lado, en este caso lo que vamos a hacer ahora es esto. Tocar y tocar, ¿vale? Hemos hecho estas, hemos hecho en el medio, vamos a ir aquí a cruzar, ¿vale? Cruzamos en un lado, cruzamos en el otro. Y luego hacemos una combinación de las tres cosas. Nadie descansa aquí, ¿eh? Esto intensidad a full, lo máximo. Muy bien, ¿eh? Vamos, va. Más rápido, vamos a intentar, más rápido. Ahí, eso es. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos, más rápido. Bien. Perfecto, vamos a descansar, ¿vale? Descansamos un minuto y volvemos a darle. Ya os digo que esta rutina es más para principiantes. Normalmente estos ejercicios, da igual la edad que tengas, yo os recomiendo que los hagáis por lo menos para empezar a elevar las pulsaciones, ¿vale? Y así notar bien todos los otros ejercicios. Si no tienes el abdomen ya hipertrofiado de alguna forma, luego aunque hagas poco ejercicio, o sea, lo vas a notar, lo vas a acabar notando. En cambio, si no tienes el abdomen caliente ya, con ejercicios donde incorporas mucho lo que es o sea, donde elevas las pulsaciones, esto aunque hagas un minuto, o sea, 5 minutos, aunque hagas 5 minutos de estos ejercicios, ya tienes el abdomen hecho. En cambio, hay otros ejercicios que son más controlados, que son más de ejercicios de flexión. De hecho, en el canal lo tengo ejercicios así, que son 3 formas o tres formas diferentes para entrenar el abdomen y marcarlo, ¿vale? Y esto sería ejercicios de alta intensidad, ejercicios donde flexionamos el abdomen y ejercicios más de plancha, que son más de estáticos, que son más ejercicios en plan de mantenerte ahí al máximo y no hacer ningún movimiento, solo mantenerlo. Y luego está el tema de combinar las dos cosas, las planchas con ejercicios estáticos con algo de movilidad, ¿vale? Vamos a cambiar, después de haber hecho todos los ejercicios, ahora lo que vamos a hacer es, desde aquí, vamos a bajar y a subir, ¿vale? Solo esto. Solo hacemos un pequeño movimiento, pero aquí en esta, ¿vale? Hacemos en forma de flexión y vamos a apretar el abdomen. ¿Aquí mejor? O aquí mismo, sí, se puede hacer tranquilamente. Hacemos solo subir y bajar, ¿no? Sí, desde aquí, esto lo aguantas así, y aquí bajas un poco y subes el abdomen y apretas, ¿vale? Es como que comprimes hacia adentro, ¿vale? Es como que aquí, solo apretas el abdomen, bajas un poco y apretas para adentro. ¿Lo notas? Es concentrarte al máximo, ¿vale? Intentar concentrarse al máximo. Ahí, eso es. ¿Lo notas, no? ¿Notas el abdomen? Porque hay mucha gente que lo que hará es subir el culo y ya está. Y la idea es estar así, a subir arriba, ¿vale? O sea, de estar aquí. ¡Ay! Me he muerto. ¿Vale? Esto es como que se puede hacer también de esta forma. Es lo mismo que esto, pero en vez de hacerlo aquí, en vez de hacer aquí, pues lo hacemos de la otra forma, que es mucho más fácil. Controlas mejor el ejercicio. Lo bueno de estos ejercicios es que la espalda la mantienes recta, es imposible que te lesiones. O sea, te quitas todos los riesgos de poder lesionar. En la otra forma también, muy difícil que te lesiones o que te hagas un mal gesto porque ya lo estás controlando también el movimiento al máximo, ¿vale? Así que vamos a hacer 4 rondas de esto también, ¿vale? De lo mismo, notar ahí el abdomen, tensarlo al máximo y pasamos ya a lo otro, ¿vale? O sea, ya pasamos a lo de esto, ¿vale? En el suelo. Vamos a ver, vamos. Hacemos lo mismo desde aquí.
ves que voy empujando, en vez de empujar con los brazos, como ya están extendidos, solo empujo con el cuerpo. ¿Notas, no? Ahí, muy bien, ¿ves? ¿Ves que sacas las escápulas? Ahí. Es un movimiento muy corto, no es un movimiento muy grande, pero lo vas a notar mucho porque esa es la idea. La idea no es, muchas veces el ejercicio no es reventarte, no es hacer ahí al máximo, sino que es saber lo que estás haciendo y que sirva para marcar el abdomen. Porque muchas veces el consejo que doy para la gente que queréis marcar el abdomen no es solo el hecho de entrenar abdominales, sino es hacer una combinación de entrenar bien, ¿vale? Llevar una alimentación saludable, saber las calorías que consumes durante el día para así pues saber si necesitas comer más o necesitas comer menos. Normalmente es también el tema de intentar comer un poco de todo, tanto vegetales como alimentos, pues, como por ejemplo lo que es el tema de la proteína, ¿vale? Como la proteína animal y el tema de la carne, el pescado, el pollo, todo eso también es importante ir combinando y comer un poco de todo, ¿vale? Para intentar pues que a la hora de entrenar pues no tengas ningún problema con las vitaminas que necesitas y todas las calorías que necesitas para estar bien. Vale, vamos a pasar por el siguiente ejercicio y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer en el suelo, ¿vale? Vamos a elevar, o sea, vamos a intentar hacer lo mismo que antes. Empujar con la espalda hacia adelante, ¿vale? ¿Empezamos? De las dos. Entonces, sí, hacemos así. Desde aquí, ¿vale? De estar aquí, subir. Aguantamos y volvemos abajo. ¿Ves? Voy ahí. Solo eso. Yo se lo he intentado muchas veces y no. Yo te voy a ayudar. Yo te ayudo ahí. Asistencia. Vale, a ver. Intenta poner los brazos arriba. Más. Ahí. ¿Así? Vale, así. Eso es. Vale, ahora subes un poco las piernas e intenta subir la espalda. Ahí. Y levantar las piernas. Eso es. Y aguantar ahí. Lo notas, ¿no? Ahí, aguantas un poco y vuelves a bajar. Ahí, eso es. Volvemos a hacer otra vez, lo mismo. ¿Vale? Ahí, los brazos, adelante. Ahí, y intenta mirar hacia arriba un poco más. Ahí. Sí. ¿Vale? Intenta hazte 4 repeticiones, 5 repeticiones, así te lo mismo. Vale, volvemos a bajar. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Vale, aprieta el abdomen. Vale, pon las piernas, las manos arriba. Vale, intenta levantar. Ahí. Empuja lo mismo que hemos hecho antes de esto. Vale, ahora levanta las piernas. Ahí. Bájalas un poco. Ahí. Eso. Y ahora levanta un poco. Me he muerto. Es eso, ¿eh? Ese es el ejercicio. Vale, vuelve a hacerlo. Lo mismo intentamos hacer. Que estén sentadas también. Que se sienten y que hagan esto. ¿No me dijiste? No, eso es otro. Ya, pero no es. Vale, sí, eso es más fácil. No, pero este es mucho mejor porque luego cuando va, la mayoría del tema del ejercicio es para la calistenia. Los ejercicios para la calistenia, la mayoría vas a necesitar estos ejercicios, que son ya de tensión, intentar aguantar bien, ¿vale? Vamos a pasar por el último, ¿vale? Y en este caso vamos a hacer esto y encendemos la tele, lo vamos a ver. Esto lo puedes hacer en casa tranquilamente, ¿vale? Encender la tele y vamos a intentar desde aquí, ¿vale? Apretamos el abdomen, ¿vale? Punteamos bien las piernas, ahí. Punteamos bien los pies en vez de estar aquí, ¿vale? Y intentar empujar adelante con el abdomen, ¿eh? Apretando el abdomen. Muy bien, ¿eh? Ahí, aprieta el abdomen. Más. Sube las piernas un poco. Aprieta el abdomen. Ahí. Se nota, ¿no? Intentar estar así. Vale. Y de aquí vamos a hacer